Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía del nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre la geodinámica. Bueno, comencemos viendo este pequeño video para tener una mejor comprensión del tema que vamos a ver el día de hoy, así que estemos atentos. Es uno de los volcanes más activos de la Tierra y sin duda el más activo de los 5 volcanes que conforman la isla de Hawái. Cuenta con una gran caldera en la cumbre de 5 kilómetros de ancho en la depresión principal y, aunque no lo parezca, 165 metros de profundidad. Con estas características podemos decir que se trata de un volcán en escudo, formado casi completamente por lava muy fluida. Este volcán, localizado al sureste de Hawái, cuenta con un pequeño cráter circular de unos 85 metros de profundidad llamado Halema-Umau, que representa el centro de actividad volcánica más activo de todo el conjunto. Según el Observatorio Vulcanológico de Hawái, Kilauea posee una antigüedad estimada de entre 300.000 y 600.000 años de edad y emergió del océano hacia la superficie unos 100.000 años atrás, de ahí que gran parte de su masa se encuentre bajo las aguas. El 90% del volcán está cubierto por lava con una edad aproximada de 1000 años, pero la lava más antigua que puede encontrarse en su superficie ronda una cifra superior a los 2000 años de antigüedad. A lo largo de la historia, el volcán ha entrado en erupción en repetidas ocasiones y la erupción actual se remonta al 3 de enero de 1983. Así es, 1983. Es por tanto una de las erupciones más longevas de todo el planeta. El Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, en el que se encuentra Kilauea y cuyo ecosistema cuenta con varias especies de tortugas marinas en peligro de extinción, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, convirtiéndose así en un importante destino turístico por el que cada año pasan unos 2,5 millones de personas. Interesante lo que acabamos de ver. Es el volcán Kilauea ubicado en Hawái y no es nada más y nada menos que la manifestación de la energía que tiene la Tierra en su interior, solo que en esta ocasión lo estamos viendo por fuera, ¿no? Cómo se manifiesta, cómo sale esa energía que está dentro de la Tierra hacia la superficie. Puede ser muy impactante, muy dañino, muy perjudicial, sí, claro que sí, pero la población ha visto este fenómeno geográfico como una posibilidad y hoy en día tiene gran cantidad de turistas. Claro, hoy en día no por la pandemia, pero hasta antes de la pandemia tenía gran cantidad de turistas. Eso quiere decir que el espacio geográfico nos da posibilidades, como le decía Paul Vidal de la Blache, a través de su tendencia llamada posibilismo. El espacio geográfico nos da posibilidades y el hombre determina qué hacer con esas posibilidades, cómo mejorar, cómo cambiar, cómo transformarlo, etc. Bien, eso es parte de la geodinámica, pero específicamente de la geodinámica interna, y es que la geodinámica se refiere a todo el conjunto de fuerzas que intervienen y forman parte del proceso de formación de relieve. Para que esto ocurra, para que este relieve tenga estas características, estas formas, ha habido todo un proceso de formación. La Tierra ha generado gran cantidad de energía y también ha recaído energía sobre la Tierra que ha dado origen a este tipo de relieve. Es por eso que nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar cuevas que tienen
estalactitas o estalagmitas con formas muy peculiares, ¿no? Formas de personas, formas de animales. Vamos a encontrar bloques de piedra que de la nada tienen forma de llamita, forma de alpaca, tiene rostro humano, ¿no? Pero no lo ha hecho el hombre, lo ha hecho la naturaleza, es el producto de la geodinámica. Esta geodinámica contiene fuerzas endógenas, a lo cual se le llama geodinámica interna, es decir, fuerzas que provienen del interior de la Tierra, y también está conformada por fuerzas exógenas, fuerzas que provienen del exterior de la Tierra, por ejemplo el viento, el sol, el agua, etc. Mientras que las fuerzas endógenas puede ocurrir de dos maneras, a través del diastrofismo o vulcanismo, que ya lo vamos a explicar, así que no te preocupes. Son términos de repente un poco complicados, pero ya lo vamos a dar explicación. Y se encargan de crear el relieve, de producir, de generar el relieve, de, generar, no de generar. Mientras que las fuerzas exógenas, que tiene dos manifestaciones, puede darse a través de la erosión o a través de la meteorización, que no te preocupes, también lo vamos a explicar. No hoy, de repente no mañana, pero sí la próxima clase. Y estas fuerzas exógenas se encargan de transformar lo que ha creado las fuerzas endógenas. O en todo caso, destruir también lo llaman algunos. Destruye lo que ha creado la fuerza endógena. Entonces, así de simple nada más. Fuerzas del interior de la Tierra, fuerzas endógenas. A eso se le llama geodinámica interna. A través de dos manifestaciones y crean relieve. Mientras que las fuerzas exógenas, llamadas también geodinámica externa, se da a través de la erosión y meteorización y destruyen o transforman el relieve que se ha creado. Y en esta situación se va generando el relieve de todo el planeta. Bien, el día de hoy solamente enfatizamos en geodinámica interna. El primer mecanismo es llamado diastrofismo o también se le llama tectonismo y se refiere al conjunto de movimientos tanto verticales como horizontales de la corteza terrestre producidos por el desplazamiento de las placas tectónicas. Es que, si bien es cierto, tú estás parado, por ejemplo, acá, en el Perú, en el continente, en la parte sólida, y toda esta parte está rodeada por océano, está rodeado por mar, toda esta parte está rodeada también por océano, pero debajo del océano continúa en la Tierra. Todo esto es un solo bloque de tierra, solo que esta parte de acá, que forma el continente de Sudamérica, está más elevada que la otra parte. Por lo tanto, esta zona oriental está cubierta de agua y la parte alta queda como una gran isla, porque los continentes son esos, son grandes islas. Entonces, debajo de todos estos océanos hay un conjunto de varias placas que se le llama tectónicas, placas que conforman todo un sistema y dan origen a los continentes, por ejemplo. Y entre estas placas también va a haber fricción, va a haber movimiento, va a haber choque de estas placas y se van a generar cordilleras, montañas, fallas geológicas, entre otras cosas. ¿Y por qué te digo que van a chocar? Porque estas placas no son estáticas. Estas placas están en constante movimiento. Antiguamente se creía que estaban flotando sobre el agua, pero no es así, pues no están flotando sobre el agua. ¿Se mueven? Sí, pero no sobre el agua. Ya sabemos que debajo del agua hay más placas, más tierra todavía, que viene a ser toda esta placa. El Perú se encuentra, por ejemplo, en la placa sudamericana, pero en el lado occidental, porque el lado oriental está debajo del agua y bueno, forma parte del océano Atlántico. Bueno, con el tiempo se dieron cuenta que no es así, pues no están flotando los continentes sobre el agua, sino toda esa placa tiene por debajo un conjunto de magma ubicado en la astenosfera que está moviendo estas placas. Ahora vamos a ver con deriva continental. Este diastrofismo puede darse a través de la orogénesis, que es el conjunto de movimientos horizontales, echadito, y dan origen a la formación de las montañas y cordilleras. Por ejemplo, cuando el sedimento, cuando la tierra está compuesta de minerales blandos, minerales que se pueden compactar, se pueden comprimir, se van a generar los plegamientos geográficos. De esta manera, mira, al moverse horizontalmente, una placa empuja para allá, otra placa empuja para acá, y el terreno se hace de esta manera. Y se generan montañas, bueno, la parte alta anticlinal, la parte baja sinclinal. O valles también puede ser, esta parte puede ser un valle, por acá puede pasar un río.
En cambio, si el terreno no es así, con esas características, no es tan flexible, sino más tosco, más duro, ese terreno se va a resquebrajar. Y al recibir presión por ambos lados, lo que va a ocurrir es esto. Una parte se va a elevar rompiéndose acá, generándose una ruptura, lo cual se le llama falla, y a la parte más baja se le llama graben, y a la parte alta se le llama horst. Y así, por ejemplo, surgen las mesetas. Las mesetas surgen de las fallas geográficas, en la parte alta, el horst. Y bueno, pues el rozamiento entre placas tectónicas o las fallas va a generar los sismos. Un sismo, o también llamado seísmo, o movimientos telúricos, o movimientos tectónicos, o ya en su más grande expresión, terremoto, ¿no? No es nada más y nada menos que la liberación de la energía que ocurre cuando dos placas tectónicas rozan, cuando dos placas tectónicas chocan, y ahí en ese rozamiento generan mucha energía, porque recuerda que la Tierra es enorme, nosotros somos insignificantes en comparación con la Tierra, otros más significantes que algunos todavía. Acá, por ejemplo, tenemos hacia el lado izquierdo una placa tectónica, hacia el lado derecho otra placa tectónica. Esta placa de la izquierda se mueve hacia la derecha, mientras que la placa de la derecha se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, por acción de la densidad, una de estas dos placas va a tener que subducir en la otra, es decir, se va a introducir por debajo de la otra, mientras que la otra va a salir a la superficie. Y en ese momento va a ocurrir rozamiento. Esta placa, al bajar, roza con la otra placa que está subiendo, y ese rozamiento es intenso, libera un montón de energía, y el punto donde se ha liberado la energía se le llama hipocentro del sismo. Hipocentro. Las ondas sísmicas que se van a ir generando van a ir perjudicando pues a la superficie, todo lo que ocurre en la superficie, y la proyección vertical hacia la superficie, este es el epicentro. Este es el epicentro. ¿Listo? Esa es la relación entre hipocentro, el lugar donde ocurre el sismo, y epicentro, su proyección vertical para hacer los cálculos de cuánto desastre se ha generado, por ejemplo, ¿no? Y así tenemos dos escalas para medir los sismos. Una escala muy conocida, que es la que se dice en televisión siempre, que es la escala de Richter, que te va a medir la magnitud del sismo. Y eso no va a cambiar. En cualquier lugar del mundo, ese sismo que ha ocurrido, por ejemplo, en Ica, tiene una magnitud de 8 grados, por ejemplo. O sea, es un gran terremoto que destruye gran cantidad de comunidades cercanas. Tú te vas a China y estudias el sismo que ocurrió en Ica y te van a decir 8 grados. Te vas a Brasil, te vas a Europa, el sismo de Ica va a tener 8 grados siempre. En cambio, la escala de Mercalli no mide la magnitud del sismo, mide la intensidad del daño. Y esto sí va a cambiar. Obviamente, si tú te ubicabas o vivías con tu chocita cerca al lugar donde ocurrió el sismo, se van a caer todas tus esteras. Por lo tanto, tendrá una intensidad fuerte, de repente desastroso. Mientras que si tú vivías, por ejemplo, en la selva, ni siquiera sentiste. A la justa se movió un poquito y tú pensaste que estaba pasando el camión de la basura, y en realidad era un sismo, un terremoto que estaba ocurriendo en Ica. Como no lo sentiste, puede ser pues débil, intensidad 2, porque ocurrió el sismo. Lo sentiste, o muy débil de repente. A la justa su cabello se movió un poquito nada más. Bueno, esa es una comparación. Richter mide la magnitud del sismo y la escala de Mercalli mide la intensidad del sismo. Mientras que Richter se encuentra con una escala de 1 a 9 en números arábigos, Mercalli se encuentra con una escala de 1 a 12 en números romanos, donde 12 ya pues es el mismo lugar donde ocurrió el terremoto, pero de gran escala, ¿no? De gran magnitud, generándose una catástrofe. Otra manifestación es la epirogénesis. En este caso son movimientos verticales y dan origen a la formación de continentes. Acá surgió una teoría que te había comentado al principio, llamada la teoría de la deriva continental. Esa teoría, planteada por Alfred Wegener, este señor nos decía que los continentes no siempre han sido como son hoy en día, sino que ha habido todo un proceso de formación, para llegar a la situación actual en la que se encuentra. Al principio dice, todos los continentes estaban unidos en un solo bloque llamado
Pangea. Pan, todo, íntegro, geogea, tierra. O sea, toda la tierra en un solo bloque. Pangea. Con el paso de los años y el movimiento natural de los continentes que están flotando sobre el océano, decía él, un océano primitivo llamado Pantalasa, así lo llamó este océano primitivo, hizo que ese continente se resquebraje en dos grandes bloques. Hacia el norte, la Eurasia, y hacia el sur, Gondwana. Y por el centro circulaba el mar de Tetis, un mar que se había creado. Obviamente, si se separan los continentes, el mar entra ahí, ¿no? Y finalmente, pues, esos continentes siguieron su rumbo y se formaron los continentes actuales. Esto duró muchos años, obviamente. Más adelante, Harry Gies, con una teoría, modifica la deriva continental y dice que sí, efectivamente los continentes se mueven, pero no sobre el agua. Todas las placas tectónicas están en constante movimiento sobre la astenosfera, sobre una especie de material magmático que pertenece al manto superior. Entonces ahí se corrige, con la teoría del fondo oceánico se corrige la teoría de la deriva continental, y en la actualidad es la más aceptada. Tiene mucho desierto y obviamente con el paso de los años este continente seguirá cambiando y seguirá modificándose, ¿no? La otra manifestación de la geodinámica interna es el vulcanismo o magmatismo. Esto es ya no el desplazamiento de la corteza, sino el desplazamiento del magma desde el interior de la corteza, desde el manto específicamente, hacia la superficie. Porque recuerda que la corteza, cuando decimos geósfera, es sumamente delgadita, es como la cáscara de la naranja, muy delgada. En cambio, el manto es la capa de mayor volumen y acá se encuentra abundante material magmático. La parte del manto superior llamada astenosfera, sobre la cual están circulando las corrientes convectivas y sobre la cual están los continentes, y la parte del manto inferior también llamado pirósfera, conocido como el origen de los volcanes. Ahí está, pues de ahí surge el magma. Este vulcanismo o magmatismo puede ser extrusivo cuando el material magmático sale a la superficie, se libera a la superficie, es expulsado. Una vez que el magma sale a la superficie ya se le denomina lava y se deposita en la corteza y forma un nuevo relieve de la siguiente manera. Cámara magmática, este es un volcán, ¿ya? Las partes de un volcán así es, al toque nada más son cámara magmática, que es el lugar donde se almacena el magma, la chimenea, que es el lugar por donde asciende el magma, el cráter, que es la boquita del volcán, y el cono, que es producto de todo el material magmático. Miren, miren este rojito, que se va depositando en los costados, por eso tiene esta forma. Si este material magmático solamente saldría expulsado por otro lado, de repente tendría una forma diferente, ¿no? Pero no, también empieza a expulsarse el material magmático con menor fuerza por esta parte y se deposita y la lava se endurece. La lava, al endurecerse, ya creó nuevo relieve. Este material magmático, si ha salido expulsado con fuerza, pues va a formar un río de lava. En la actualidad en Hawái hay, por ejemplo, ríos de lava. Ese volcán está en constante erupción y la lava está prácticamente fluyendo y al final se pierde en el océano. Ríos de lava, y se van creando debajo del océano, quién sabe qué tipo de formación rocosa se esté creando, porque está creando relieve. Las fuerzas que provienen del interior de la Tierra están creando relieve, ese magma está creando, por eso se le llama geodinámica interna. Pero también puede darse un vulcanismo intrusivo, que es cuando el magma no sale a la superficie y solamente se solidifica dentro de la corteza, no se queda en el manto, sale del manto y quiere seguir subiendo a la superficie. La fuerza es tanta que lo empuja, pero la corteza de repente tiene pues minerales que impiden la salida, o la fuerza no ha sido tanta, de tal manera que la chimenea del volcán asciende, pero se establece acá en la corteza. La zona del cial y encima de la corteza se han modificado, mira. ¿El relieve se ha modificado? Sí. Antes todo esto era plano. No. Antes todo esto era plano. Mira, todo esto era plano. Al ascender el magma y acumularse en esta zona, se ha elevado la corteza. Ya se generó corteza. Ya se creó corteza donde antes no había. Pero el material magmático no ha sido expulsado. Se ha depositado acá, debajo de la corteza. Eso es el vulcanismo intrusivo. Ahora sí,
que dice nuestra autoevaluación. Primera pregunta. A la parte de la estructura de la Tierra sobre la cual se deslizan los continentes se le llama... ¡Ah, qué fácil! Los continentes, según la teoría de la deriva continental, están nadando por encima de las corrientes convectivas ubicadas en la astenosfera, o también llamado manto superior. Te lo dije, ¿eh? Pregunta número 2 te dice: el hipocentro en un sismo constituye, o sea, en otras palabras, ¿qué es el hipocentro? Yo sé, te me he enseñado que el hipocentro es el lugar donde ocurre el sismo, donde las placas tectónicas rozan. Vamos a buscarla, claro. Propagación del movimiento, no. Y si mide la magnitud, ¿qué tipo de escala será? Muy bien, escala de Richter. Si mide la intensidad, escala de Mercalli. Acá está. El lugar donde se origina el movimiento telúrico o sísmico. Recuerda que está quedando una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.